Buenas tardes, Lee. Me alegra saludarles. Vamos a continuar ahora con los delitos contra el patrimonio. Esos son los delitos que nos corresponde estudiar el día de hoy. Creo que vamos a tener todavía unas 4 sesiones de clase y pues en lo que a mí me corresponde vamos a ver los delitos contra la propiedad iniciando hoy y continuando en la próxima clase hoy. Los delitos contra el patrimonio empiezan en el artículo 246 del Código Penal y tienen su sustento, podríamos decir, en el artículo 39 de la Constitución Política, que regula el patrimonio y que regula la propiedad. Veamos si me hacen favor el artículo 39 de la Constitución Política. Si me hacen favor de leerlo, artículo 39. Artículo 39. Propiedad privada. Se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley. El Estado garantiza el ejercicio de este derecho y deberá crear las condiciones que facilitan al propietario el uso y disfrute de sus bienes, de manera que se alcance el progreso individual y el desarrollo nacional en beneficio de todos los guatemaltecos. Muy bien, muchas gracias. Entonces, creo que es importante destacar cómo, al igual que lo hemos visto en los delitos anteriores, en la Constitución Política aparecen las garantías que el Estado le da al ciudadano y luego vemos cómo a través de la legislación ordinaria, como el derecho penal o el derecho civil, se desarrollan esos principios y esas garantías que regula la Constitución Política. A lo largo del curso hemos visto diferentes delitos que atentan en contra de diferentes bienes jurídicos y hemos visto cómo esos bienes jurídicos están regulados en la propia Constitución Política, comenzando con el derecho a la vida. Y ahí aparecen los delitos de homicidio, asesinato y otros delitos. Ahora vemos en el artículo 39 de la Constitución Política el derecho a la propiedad privada y cómo ese artículo de la Constitución Política señala que el Estado debe garantizar el ejercicio de ese derecho de propiedad privada y que debe crear las condiciones que faciliten al propietario del bien de esa propiedad que les faciliten el disfrute y el goce de ese patrimonio que él pueda tener. Entonces, por eso es que en el Código Penal aparecen los delitos contra el patrimonio, que va a sancionar a aquellas personas que atentan contra el patrimonio de otro. Así como se garantiza el derecho a la libertad de expresión, el derecho al honor, pues aquí se garantiza el derecho a la propiedad. Y las penas que aparecen en estos delitos son penas que se asignan a las personas que atenten en contra de los derechos de propiedad de otro. Entonces, por eso son los delitos contra el patrimonio, los que aparecen a partir del artículo 246. Algo que es importante ver desde este momento es que esos delitos contra el patrimonio, aunque ustedes van a percatarse cómo hay delitos contra el patrimonio que son muy parecidos unos a otros, pero hay diferencias entre ellos. Digamos, entre un hurto y un robo, entre una estafa y una apropiación indebida. Hay diferencias entre ellos. Lo mismo que vimos en los homicidios, cuando vimos diferentes clases de homicidio. Pero aun cuando hayan, digamos, diversidad de delitos contra el patrimonio, varios delitos contra el patrimonio, la doctrina los divide básicamente en 2 grupos. O sea, inicialmente los divide en 2 grupos. El primero son los delitos cuya característica es el enriquecimiento. Miren ustedes ahí en esa diapositiva. Estamos hablando de los delitos contra el patrimonio.
La primera clasificación de los delitos contra el patrimonio son aquellos cuya característica es el enriquecimiento. Y hay otros en donde la característica ya no es el enriquecimiento, sino la característica es la lesión causada al patrimonio. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿cómo funciona esto, digamos? Hay delitos contra el patrimonio, unos que su característica es el enriquecimiento y otros que su característica es la lesión al patrimonio. Uno inicialmente lo que piensa es que todos los delitos contra el patrimonio tienen como ánimo enriquecimiento, un enriquecimiento ilícito, pero la doctrina acertadamente lo separa. Y entonces, por ejemplo, ¿cuáles delitos contra el patrimonio son aquellos cuya característica es el enriquecimiento? Bueno, será el hurto, el robo, puede ser la estafa, porque en todos esos delitos ustedes van a ver que el sujeto activo lo que pretende es enriquecerse, quitarle, sustraer de un bien al sujeto pasivo y apoderárselo él. Entonces, por eso su característica en todos esos delitos es el enriquecimiento. Pero hay otros en donde el sujeto activo perjudica el patrimonio del sujeto pasivo, pero sin ánimo de enriquecimiento. ¿Cómo puede ocurrir esto? Bueno, pensemos en el sujeto activo que quiere lesionar o dañar la propiedad del sujeto pasivo y le provoca un incendio, le quema un vehículo, por ejemplo. O el delito de daños, que el delito de daños es destruir dolosamente un bien mueble de otra persona. ¿Se dan cuenta? Que en estos últimos dos delitos, en el de incendio y en el de daños, también son delitos contra el patrimonio, son delitos contra la propiedad, pero es diferente al robo o a la estafa, porque en el robo y la estafa el sujeto activo quería enriquecerse, cometió el delito para enriquecerse. En estos dos últimos no. En estos dos últimos el sujeto activo no quiere enriquecerse, pero sí quiere dañar la propiedad del sujeto pasivo. Entonces se lo quema, se lo incendia o se lo daña, se lo destruye. Entonces, la primera división que acertadamente la doctrina hace de los delitos contra el patrimonio son aquellos en donde la característica es enriquecerse y otros en donde la característica no es enriquecerse, es destruir el patrimonio del sujeto pasivo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, gracias, licenciado. No, licenciado. Muy bien, muy bien. Entonces, teniendo clara esa primera división, veamos ahora en nuestro código cómo se regulan esos delitos contra el patrimonio. El primero es el delito de hurto, que está en el artículo 246. Si me hacen favor de leer el artículo 246, si me hacen favor de leerlo. Artículo 246. Quien tomare sin la debida autorización cosa mueble, total o parcialmente ajena, será sancionado con prisión de 1 a 6 años. Muy bien, muchas gracias. Entonces dice, quien tomare sin la debida autorización cosa mueble, total o parcialmente ajena. Bueno, entonces aquí nosotros vamos a encontrar como elementos del delito, en primer lugar, vean su diapositiva, el hecho de tomar una cosa sin violencia o intimidación en las personas ni fuerza en las cosas. ¿Por qué decimos que es el hecho de tomar una cosa sin violencia o intimidación en las personas ni fuerza en las cosas? ¿Qué pasaría si hubiera violencia en las personas o fuerza en las cosas? ¿Qué delito sería? Robo, licenciado. Robo. Sería el delito de robo. Sería el delito de robo. Por eso el hurto es tomar cosa mueble sin violencia. Que la cosa sea mueble. O sea, aquí descartamos las usurpaciones. El que invade un terreno no puede cometer hurto.
porque un terreno no es una cosa mueble, es un bien inmueble. Recuérdese que los bienes muebles son aquellos que se pueden trasladar de un lugar a otro sin menoscabo o sin que se dañen, pero un terreno no lo pueden trasladar. Entonces, la cosa debe ser mueble. Excluimos los inmuebles. Si se hace una invasión a un inmueble, pues eso ya va a ser, lo vamos a ver más adelante, podría ser una usurpación. Bueno, que la cosa que se toma sea ajena, que tenga lugar sin voluntad del propietario, del dueño, y el elemento subjetivo, aquí es donde viene el ánimo de enriquecimiento, el elemento subjetivo es el ánimo de lucro. Sujeto activo puede ser cualquier persona, excepto el propietario, y sujeto pasivo cualquiera, aún no sea el propietario. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Que es un delito doloso, en donde el elemento subjetivo es el ánimo de lucro. ¿En qué consiste el hurto? En tomar una cosa mueble sin violencia. Sin violencia en las cosas, ni intimidación o violencia en las personas, ni fuerza en las cosas. Digamos, aquí nosotros ya no podemos confundir los términos. En alguna clase, pero no sé si es en esta hora, un alumno me decía que el robo era un hurto sin violencia. No, entonces nosotros tenemos que usar bien nuestros términos. El robo no es un hurto. O hay un robo o hay un hurto. Nosotros tenemos que usar bien nuestros términos. Infanticidio no es lo que a veces dicen que es un infanticidio, sino infanticidio es dar muerte a un niño que no ha cumplido 3 días de nacido. A veces dicen ese es un infanticida, pero refiriéndose a otros temas, pero infanticidio nosotros sabemos que es dar muerte a un niño que no ha cumplido 3 días de nacido. Y nosotros no podemos confundir el hurto con el robo, decir que el hurto es un robo con violencia o el robo un hurto sin violencia. No podemos decir eso porque una cosa es el hurto, otra cosa es el robo, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente, digamos, en cuanto al delito de hurto. Tomar cosa mueble sin violencia y con el ánimo de lucro. Nuestra legislación contiene varios casos en donde el hurto es agravado por las circunstancias que aparecen ahí en el delito, en donde la pena se aumenta. Y son varias hipótesis, varios casos en donde se aumenta el hurto ya como hurto agravado. Podemos ver el artículo 247. Si me hacen favor de leer el 247. Es hurto agravado. 1. El cometido por doméstico o interviniendo grave abuso de confianza. 2. Cuando fuere cometido aprovechándose de calamidad pública o privada o de peligro común. 3. Cuando se cometiera en el interior de casa, habitación o morada, o para ejecutarlo el agente se quedare sobrepacientemente en edificio o lugar destinado a habitación. Esta circunstancia agravante no se aplicará cuando el hurto concursare con el allanamiento de morada. 4. Cuando se cometiera usando ganzúa, llave falsa u otro instrumento semejante, o llave verdadera que hubiese sido sustraída, hallada o retenida. 5. Cuando participaren en su comisión 2 o más personas, una o varias fingiéndose autoridad o jefes o empleados de un servicio público. 6. Cuando el hurto fuere de objetos o dinero de viajes y se realizara en cualquier clase de vehículos o en estaciones, muelles, hoteles, pensiones o casas de huéspedes. 7. Cuando fuere de cosas religiosas o militares, de valor científico, artístico o histórico, o destinadas al uso u ornato públicos. 8. Si el hurto fuere de armas de fuego. 9. Si el hurto fuere de ganado. 10. Cuando los bienes hurtados fueren productos separados del suelo, máquinas, accesorios o instrumentos de trabajo dejados en el campo, o de alambre u otros elementos de los cercos. 11. Cuando el hurto fuere de vehículos dejados en la vía pública o en lugares de acceso público. Si los vehículos hurtados fueren llevados y aceptados en predios, talleres, estacionamientos o lugares de venta de repuestos con destino a su venta, realización o desarme, serán solidariamente responsables con los autores del hurto, los propietarios de los negocios antes mencionados,
sus gerentes, administradores o representantes legales, quienes en todo caso están obligados a verificar la legítima procedencia de los vehículos recibidos para su comercialización. Al responsable de hurto agravado se le sancionará con prisión de 2 a 10 años. Muchas gracias, muy amable, muchas gracias. Entonces, vean cómo el hurto del 246 tiene una pena de 1 a 6 años y el hurto agravado de 2 a 10, prácticamente el doble de la pena. Basta lógicamente, con que se dé una de estas 11 circunstancias o de estas 10 circunstancias para que el hurto sea agravado. No es necesario que se den 2 o 3, basta con que se dé una sola de ellas. Por ejemplo, que fuere hurto de armas, que fuere hurto de ganado, los que aquí se identifican en estos 10 numerales. Precisamente, ayer yo veía un reporte de la Policía Nacional en donde indicaba que no recuerdo en qué kilómetro de la carretera al puerto habían ingresado 5 sujetos en la noche del domingo. Habían ingresado a las 11 de la noche a una finca en donde estaba el encargado de la finca cuidando la finca, durmiendo pues con su familia, pero habían ingresado 5 sujetos, 3 de los cuales iban con armas de fuego, y el guardián, digamos, reporta que estos tipos los amarraron a él y a su familia, los amarraron de pies y manos, entraron un camión a la finca esta por la noche, por la madrugada, y que se habían llevado una cantidad de ganado, ¿verdad? Una cantidad de ganado. Y entonces a las 6 de la mañana él estaba reportando eso a la Policía Nacional Civil y pues me comentaban, digamos, de ese parte policial. Ese es de ganado. Ahí lo que se sustrajo fue ganado. Si ustedes les llega ese reporte policial y les consignan a un sujeto, sindicado de que era uno de esos 5 que entraron ahí, y ustedes tienen que iniciar un proceso penal en contra de él, pues ¿para qué? Para saber si él era uno de esos cuatreros, o bien si no era, pues que lo acredite, que se defienda también, ¿verdad? Pero ustedes tienen que iniciar un proceso en contra de esa persona. Por ese caso que yo les narré, ¿por qué delito iniciarían ustedes el caso? Hurto agravado. ¿Por? Robo. Allanamiento podría ser, licenciado. No. ¿Por qué delito? Síganme diciendo o argumenten que... Por robo, licenciado, porque hubo, amarraron a la familia, hubo uso de la fuerza. Robo agravado, licenciado. ¿Alguien más? Hurto agravado. Ajá. Bueno, lo que yo les planteo ese caso para que ustedes se percaten de cómo tipificar, de cómo encuadrar. En ese caso que yo les narré, ¿hubo violencia o no hubo violencia? Sí hubo. Sí hubo. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Entonces, si estamos de acuerdo en que hubo violencia, porque recuérdense ustedes que la violencia puede ser violencia física o violencia psicológica. Es decir, la ley y la doctrina, si se da un asalto a una persona y a esa persona se le pega con la cacha de un arma y se le golpea, pues obviamente hay violencia. Pero si a esa persona solo se le encañona, pues también hay violencia. Solo que la primera es violencia física y la segunda es violencia psicológica, pero lo están intimidando.
¿Cómo no se va a intimidar con un arma de fuego? Entonces, la ley y la doctrina, cuando habla de violencia, no se refiere no solo vean cómo dice el primer elemento del delito de hurto, ahí en la diapositiva. Sin violencia o intimidación en las personas ni fuerza en las cosas. Ahí está hablando de las dos que yo les estoy explicando. Está hablando primero de la intimidación o fuerza en las personas, o violencia en las personas, y fuerza en las cosas. Entonces, en este caso que yo les narré de ese robo de ganado, yo dije robo, dije robo, no dije hurto. De ese robo de ganado, pues claro que hubo violencia, porque si llegaron con tres de los 5 tipos, iban armados, los encañonaron y los amarraron, ¿cómo no los iban a estar intimidando? Entonces, ese caso que yo les planteé no es hurto. Ustedes tienen que analizar si hubo violencia o no. Si para robar un vehículo en la calle se rompe el vidrio del vehículo, pues ese es un robo. Si la persona deja la puerta abierta o la ventana abierta y la llave ahí adentro, y entonces solo abren la puerta y se llevan el carro con la propia llave, ese es un hurto. Porque vean, en uno se violentó el vehículo, se violentó la chapa, se lastimó o bien se quebró el vidrio. Ese es robo. En este caso, el caso que yo les narré del ganado, las personas entraron con armas de fuego, los encañonaron seguro y los amarraron. Entonces, sí hubo intimidación en las personas. Entonces, ese es robo, jóvenes, es robo agravado. Es robo agravado. Ustedes tienen que analizar eso, ¿verdad? Si recuérdense, si no hay violencia, es hurto, pero no solo piensen en violencia física, piensen en violencia psicológica o fuerza en las cosas. Si no hubo violencia, es hurto. Si hubo violencia, es robo, independientemente de la clase de violencia que haya sido. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado, gracias. Sí, Gracias, licenciado. Muy bien, muy bien. Vaya. Ahora otra reflexión. Hace muchos años, yo hace muchos años trabajaba en tribunales. Yo fui oficial de juzgados penales de los tribunales. Fui oficial, después secretario, en fin, trabajé unos años en el organismo judicial. Y yo recuerdo de un caso en aquel entonces, en donde resulta de que un señor había llegado a Peri Roosevelt, al centro comercial Peri Roosevelt, y entró a un almacén con su sobrino. El señor ya era un mayor de edad y el sobrino tendría unos 15 años. Entonces, el señor comenzó a preguntarle cosas a la encargada que estaba atendiendo el almacén, pero sin duda alguna lo que estaba haciendo era distrayéndola para que el joven sacara un objeto. Y entonces él estaba hablando con ella, pidiéndole que le enseñara algunas cosas que estaban en venta. Y el joven de 15 años lo que hizo fue sacar un carruaje y salió huyendo, salió corriendo. Después de que salió corriendo yo eso no lo vi pues, ni me recuerdo exactamente qué pasó, pero supongo que la encargada del almacén salió también, detrás de él también salió corriendo el adulto. La cosa es que la policía de Peri Roosevelt los agarró a los dos. Agarró al señor y agarró al joven de 15 años. Y a los dos los mandaron al juzgado de Misco por hurto, por el delito de hurto. Vean otra vez el artículo 246. Véanlo, por favor, véanlo. Dice, quien tomare sin la debida autorización cosa mueble, total o parcialmente ajena. O sea, comete hurto quien toma sin la debida autorización cosa mueble, total o parcialmente ajena. Bueno, entonces a estas dos personas las detuvieron y las consignaron al juzgado de Misco. Pues el joven de 15 años salió rápidamente por ser menor de edad. El adulto declaró que no conocía al menor de edad. Y el menor de edad declaró que él andaba con su tío.
y que él había sacado el carruaje porque era lo que el tío le había dicho que tenía que hacer. Entonces el adulto dijo que no conocía al menor y el menor que andaba con el tío y que el tío le había dicho que tenía que hacer. Y el Ministerio Público le presentó al juez la certificación de nacimiento de este menor, la certificación de nacimiento de la madre del menor y del adulto que iba con el menor, en donde se acreditaba que la madre del menor y el adulto que iba con el menor eran hermanos. Y entonces efectivamente lo que dijo el joven era cierto, él iba con su tío. Bueno, y se pasó el caso a los tribunales. Cuando el juez tenía que tomar una decisión sobre este caso, el juez dejó en libertad al adulto, el joven ya estaba libre. El juez dejó en libertad al adulto. Y en el razonamiento de la resolución que emitió el juez, dijo que dejaba libre a este señor porque el hurto consistía en tomar cosa mueble. Así dice el artículo 246. Dice quien tomare cosa mueble. Pero que en el caso concreto dijo el juez que el adulto no había tomado el carruaje, sino que lo había tomado el menor. Y que por lo tanto el adulto no podía haber cometido ese delito y le daba libertad. Inmediatamente también le dio libertad porque el hurto dice quien tomare cosa mueble y la cosa mueble no la había tomado el adulto, sino había sido el menor de edad. Y le da libertad inmediata. Bueno, ¿qué piensan ustedes de esa resolución de ese juez? ¿Quién me va a decir qué piensa? Licenciado, disculpe, yo no sé si voy a estar en lo correcto o no, pero según el artículo 420, yo creo que el juez no actuó como debería de haber actuado. ¿Por qué? Porque dejó en libertad al supuesto tío y no tendría que haber sido así. Por eso, Porque ya existía el testimonio del menor de edad donde decía que el tío le había dicho que sustrajera ese carruaje o no sé qué era. Ajá, un carruaje. Entonces ya tenían ese testimonio. Yo creo que eso tendría que tener valor. Pero en cuanto al razonamiento del juez de que la cosa mueble no la había tomado el tío, sino el menor, ¿qué pasa ahí? Pero en este caso supuestamente es con el tío, exacto. Supuestamente el tío era el responsable. Licenciado, yo pienso que el señor era autor intelectual. Licenciado, pero sí tiene sentido porque él realmente no tomó el objeto, ¿verdad? Quizás se le puede señalar de algo más, pero quizá no de hurto. El juez solamente hizo cumplir lo que establece el artículo porque dice quien tomare, y quien lo tomó realmente fue el niño, no fue la persona adulta. Licenciado, yo creo que esto incluso podría considerarse un hurto agravado porque en el numeral quinto del 247 dice cuando participaren en su comisión 2 o más personas, pero por el menor creo que no puede entrar en este artículo, pero sí en una medida de seguridad. Bueno, sí, yo creo que puede ser hurto agravado, como usted dice, yo creo que puede ser hurto agravado. Digamos, en cuanto al delito puede ser hurto agravado, pero el punto es que el juez dejó en libertad a ese señor, bajo el argumento de que él no fue quien tomó la cosa, y el delito de hurto dice quien tomare cosa mueble. Bueno, vamos al artículo 36, si me hacen favor. Artículo 36 del Código Penal. Leamos los dos primeros numerales. ¿Qué dice el artículo 36? Háganme favor de leerlo. Artículo 36. Autores. Son autores quienes tomen parte directa en la ejecución de los actos propios del delito, quienes fuercen o induzcan directamente a otro a ejecutarlo. Muy bien.
Muy bien. ¿Alguien me iba a decir algo? Lick, incluso el tío puede ser cooperador necesario, ¿no? Bueno, miren pues, está bien. Pero veamos entonces el artículo 36. Autores. Son autores quienes tomen parte directa en ejecución de los actos propios del delito. Eso es que lo hagan con sus propias manos. O bien quienes fuercen o induzcan directamente a otro a ejecutarlo. Recuérdense de que hay una forma de autoría que se llama autoría mediata, ya se les olvidó eso. Y recuérdense que la parte general del derecho penal es para aplicarle en la parte especial, yo se los dije. Entonces, por un lado son autores, dice el numeral primero, quienes toman parte directa, lo hacen con sus propias manos, pero también quienes fuercen o induzcan a otro a ejecutarlo, que es la autoría mediata. La primera es autoría inmediata, la segunda es autoría mediata. Entonces, el hurto no solo lo comete el que toma la cosa por sí mismo. ¿Qué pasa si una persona utiliza un perro amaestrado para ir a tomar una bolsa y sustraérsela al propietario? Y el propietario del perro lo tiene entrenado, el perro está entrenado, y va a tomar la bolsa de una dama y sin que se dé cuenta, se la lleva y se la lleva al propietario del perro. Y el propietario huye con la bolsa, aunque no haya tomado él la cosa mueble. Igual es hurto. Igual es hurto. Entonces la resolución de ese juez es una resolución equivocada, porque el juez está pensando solo en la autoría inmediata y está pensando que como el delito dice quien tomare cosa mueble, y él dice que el adulto no fue el que lo tomó, sino fue el menor. Sí, pero el menor lo tomó porque el adulto lo instruyó. El adulto utilizó al menor como instrumento, igual que utilizaría a un perro como instrumento para cometer el delito. Entonces, cuidado porque ustedes tienen que relacionar, ustedes tienen que articular la parte general con la parte especial. Cuando yo les digo a ustedes que el tipo penal dice quien tomare cosa mueble y que el juez dijo que el adulto no había tomado la cosa, y yo les pregunto qué piensan del caso, ustedes tienen que pensar en las formas de participación, porque el juez está diciendo que el adulto no participó porque no tomó la cosa él. Sí, pero la tomó un menor que dice que andaba con el tío y que el tío le había dicho que tenía que tomar ese carruaje. Bueno, otra cosa es que él se defienda y que sea cierto o no sea cierto, pues, pero para eso es el proceso. Pero ustedes no pueden decir que porque no tomó la cosa mueble el adulto, entonces no comete la cosa mueble, porque igual quien diere muerte a una persona y si da muerte a través de otro, como el autor intelectual que dijo un compañero, entonces hay diferentes formas de autoría. Así es que cuidado porque, digamos, tienen que relacionar la parte especial, que es esta que estamos viendo ahorita, con la parte general, que es, por ejemplo, la participación, las clases de autoría que hay, ¿verdad? Cuando un compañero dijo por ahí que había una cooperación necesaria y no andaban perdidos porque ya estaban pensando en participación, en cómo pueden cometer el delito los autores y los cómplices. Pero recuérdense que yo les hice un repaso de eso el primer día que dimos de clases de este semestre y les dije que el autor mediato podría ser autor mediato con instrumento inimputable y que podía ser un menor o alguien con trastorno mental transitorio. Y les puse el ejemplo de alguien que utiliza a una persona con enfermedades mentales diciéndole que los fantasmas que le acechan viven en una casa y que les da gasolina y fósforos para que incendie y que mate a los fantasmas. Entonces, una forma de autoría mediata es la autoría mediata con instrumento inimputable. Y aquí el tío fue justamente lo que hizo. Utilizar a su sobrino menor de edad para tener impunidad y cometer el delito. No agarrándole la cosa, sino agarrándole al menor. Pero igual comete el delito por autoría mediata. ¿Estamos de acuerdo o tienen alguna pregunta? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Aquí, en ese caso, cabría una apelación. Hubo apelación en ese caso.
Hubo apelación y la sala revocó la resolución del juez y mandó a que le iniciara proceso por hurto a este señor. Gracias, licenciado. Muy bien. ¿Alguien más? Licenciado, disculpe, en ese mismo caso, en el momento que el juez dejó en libertad a esta persona, el juez no está violentando el artículo 420 del Código Penal también. Porque no está haciendo las cosas como dice el código. Bueno, el 420 es el delito de desobediencia, el que usted me está diciendo. Así es. Sí, pero no. Alguien pudo haber pensado, por ejemplo, en un prevaricato por no dictar una resolución conforme a la ley, pero en realidad no. En realidad, digamos que el juez aquí comete un error de falta de conocimiento, en realidad, de falta de conocimiento, porque el juez solo pensó en la autoría inmediata, no en la autoría mediata. Lo que hubo, como dijo la compañera anteriormente, fue una apelación. La sala declaró con lugar la apelación y mandó a que se le siguiera el proceso a este señor por el delito de hurto. Pero no, en realidad el caso ahí no daba como para iniciarle un proceso al juez, un antejuicio por algún delito. Porque digamos, los jueces a veces resuelven Solo fue un fallo. y a veces no, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que ocurrió en ese caso. Gracias, doctor. Muy bien. Vaya, entonces, vamos ahora a continuar con el delito de hurto de uso. Leamos el artículo 248. Artículo 248. Hurto de uso. Quien, sin la debida autorización, tomare una cosa mueble, total o parcialmente ajena, con el solo propósito de usarla y efectuar su restitución en circunstancias que claramente lo indiquen, o se dedujere de la naturaleza del hecho, dejare la cosa en condiciones y lugar que permitan su fácil y pronta recuperación, será sancionado con multa de 200 a 3,000 quetzales, sin perjuicio de las responsabilidades resultantes de los daños causados a la cosa. Cuando el hurto de uso se cometiere para efectuar plagio o secuestro o con fines o propósitos subversivos, se impondrá al responsable prisión de 2 a 5 años, sin perjuicio de las sanciones que correspondan al otro delito. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, veamos de nuevo la diapositiva. Como elementos del delito aparece tomar cosa mueble, total o parcialmente ajena, lo mismo que en el hurto, y voluntad de uso del bien mueble, así como de su posterior restitución. Entonces, aquí no es quedarse el bien, no es apropiarse el bien, sino usarlo y devolverlo. Pero de todos modos toma una cosa ajena, toma una cosa mueble ajena, solo que con el ánimo de devolverlo. A ustedes les viene un caso en un examen en donde alguien toma la motocicleta de alguien para ir a recoger algo que olvidó en su casa y luego la vuelve a dejar en el mismo lugar, pues comete el delito de hurto de uso, pues porque tomó la cosa, la movió de un lugar a otro, la utilizó, aunque la devolvió, pero siempre es un hurto de uso. ¿eh? Bueno, veamos ahora el hurto de fluidos, 249. Hurto de fluidos. Quien ilícitamente sustrajere energía eléctrica, agua, gas, fuerza de una instalación o cualquier otro fluido ajeno será sancionado con multa de 200 a 3,000 quetzales. Muy bien, y si me hace favor, leemos el 250 de una vez. 250. Hurto impropio. El dueño de una cosa mueble que la sustrajere de quien la tenga legítimamente en su poder, con perjuicio del mismo o de un tercero, será sancionado con multa de 100 a 2,000 quetzales. Muy bien, entonces vean estos dos delitos, jóvenes. El hurto de fluidos. Esto tiene que ver como cuando alguien le toma la señal a otro, sea de energía eléctrica, sea de cualquier instalación que pueda haber en un inmueble, de una casa a otra,
y puede ser electricidad, lógicamente, y entonces ese es hurto, porque se está tomando la cosa. Ahí no hay engaño, sino se toma la cosa y se está apropiando de ese fluido. Ese es el hurto de fluidos. Y en el hurto impropio, ¿por qué es impropio ese hurto? Bueno, porque en este caso del hurto impropio, el dueño, el propietario de la cosa mueble es el que toma la cosa mueble. ¿Ya se dieron cuenta? Dice, el dueño de una cosa mueble que la sustrajere de quien la tenga legítimamente en su poder, pues comete este delito de hurto impropio. Por ejemplo, alguien que da en alquiler un vehículo, da en comodato, sería el contrato, da el vehículo para que lo use otro. Y encuentra el vehículo en la calle, él tiene un duplicado de la llave y lo toma. Entonces el dueño de una cosa mueble la está sustrayendo de quien la tiene legítimamente en su poder, porque se lo había dado en alquiler. Es lo mismo que allá se recuerdan ustedes cuando hablamos del allanamiento de morada y cuando hablamos de que el propietario que alquilaba una casa no tenía el derecho de entrar en esa morada en cualquier momento, aunque fuera su casa, porque en ese momento la tenía arrendada una familia y por lo tanto esa familia era su vivienda, era su domicilio, era su morada. Y aunque el otro fuera propietario, no podía entrar, aunque no le estuvieran pagando la renta, aunque estuvieran retrasados en la renta. No tenía derecho porque legítimamente en su poder el bien lo tenía, en ese caso el bien inmueble lo tenía una familia u otra persona a quien él se lo había dado un arrendamiento. Entonces, si entraba sin autorización de los moradores, cometía el delito de allanamiento de morada, aunque fuera el propietario. Lo mismo aquí pasa en el hurto impropio. Solo que aquí es una cosa mueble, aquí no es inmueble. Aquí, en el hurto impropio, es el propietario de la cosa, pero no puede entrar. No puede tomar la cosa, porque se la tiene alquilada a otra persona, quien legítimamente la tiene en su poder. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, licenciado. Muy Sí, bien. licenciado. Muy bien. Vamos entonces ahora al robo. Si me hacen favor, artículo 251. Artículo 251. Quien sin la debida autorización y con violencia anterior, simultánea o posterior a la aprehensión. Robo. Quien sin la debida autorización y con violencia anterior, simultánea o posterior a la aprehensión, tomare cosa mueble total o parcialmente ajena, será sancionado con prisión de 3 a 12 años. Muy bien, muchas gracias. Entonces, aquí lo importante es que igual se toma una cosa mueble total o parcialmente ajena. Les repito, se toma una cosa mueble total o parcialmente ajena, pero se toma con violencia. Ya hablamos de que la violencia puede ser en las cosas o puede ser en las personas. ¿Qué caso es de violencia en las personas? Por ejemplo, el caso que les comenté de ese robo de ganado, un asalto en una camioneta, en donde alguien encañona a los pasajeros para robarles, pues ese no va a ser hurto, va a ser robo porque los están encañonando, los están intimidando. Y si es con fuerza en las cosas, pues es, por ejemplo, violentar una chapa, violentar un vidrio para meterse a un vehículo o meterse a una casa o a un local comercial. Se rompe el vidrio, se están forzando las persianas, se violenta la persiana para subirla y poder que pase alguien abajo de la persiana, pues hay violencia en las cosas. Entonces, una vez aparezca violencia, el delito deja de ser hurto para convertirse en robo. Entonces, el robo es eso, tomar cosa mueble con violencia. Los casos de robo agravado aparecen en el artículo 252. Si me hacen favor de leerlo, el artículo 252. Artículo 252. Robo agravado. ¿Es robo agravado? 1. Cuando se cometiere en
poblado o en cuadrilla. 2. Cuando se empleare violencia en cualquier forma para entrar al lugar del hecho. 3. Si los delincuentes llevaren armas o narcóticos, aun cuando no hicieren uso de ellos. 4. Si lo efectuaren con simulación de autoridad o usando disfraz. 5. Si se cometiere contra oficina bancaria, recaudatoria, industrial, comercial o mercantil, u otra en que se conserven caudales o cuando la violencia se ejerciere sobre sus custodios. 6. Cuando el delito se cometiere asaltando ferrocarril, buque, nave, aeronave, automóvil u otro vehículo. 7. Cuando concurrieren alguna de las circunstancias contenidas en los incisos 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del artículo 247 de este código. El responsable del robo agravado será sancionado con prisión de 6 a 15 años. Muy bien, muchas gracias. Entonces, vean que aquí la pena ya se eleva de 6 a 15 años por ser robo agravado. En el numeral primero, en donde dice cuando se cometiera en despoblado o en cuadrilla, ustedes pueden ver que el artículo 27 del Código Penal, en el numeral 14, dice que hay cuadrilla cuando concurren en la comisión de delito más de 3 personas armadas. Entonces eso es cuadrilla. Y así es que robo agravado son todas estas circunstancias que aparecen aquí. El robo ya no se castiga con pena de 3 a 12 años, sino de 6 a 15 por ser agravado. El robo de uso del 353 es lo mismo que en el hurto, solo que con violencia. En el robo de fluidos, lo mismo que el hurto de fluidos, robo impropio, lo mismo que el hurto impropio, solo que con violencia, ¿verdad? Y está el artículo 255 bis de los hechos sacrílegos, que es cuando los hechos a que se refieren los relativos al hurto y robo tengan como propósito sustraer objetos destinados al culto o cosas sagradas, tales como el Santísimo Sacramento, santos, hoyos, etc. Ese sería, digamos, el delito de hurto de hechos sacrílegos o robo de hechos sacrílegos. Bueno, para concluir en lo que vamos a ver hoy, vamos a ver algo sobre las usurpaciones. Veamos el 256. Si me hacen favor, leamos el 256. Artículo. Comete delito de usurpación quien por fines de apoderamiento o aprovechamiento ilícito despojare o pretendiere despojar a otro de la posesión o tenencia de un bien inmueble o un derecho real constituido sobre el mismo, o quien ilícitamente con cualquier propósito invada o ocupa un bien inmueble. La permanencia en el inmueble constituye flagrancia en este delito. La policía, el Ministerio Público o el juez están obligados a impedir que los hechos punibles continúen causando consecuencias ulteriores, ordenándose o procediéndose según corresponda al inmediato desalojo. El responsable de su usurpación será sancionado con prisión de un año a 3 años. Muy bien, muy amable, muchas gracias. Jóvenes, entonces aquí lo que hay que tener en cuenta para principiar es que el hurto y el robo es de cosas muebles y la usurpación de bienes inmuebles. Entonces, cuando alguien con fines de apoderamiento o aprovechamiento ilícitos despoja o pretende despojar a otro de un bien inmueble o cuando lo invade comete usurpación. Se llama usurpación el delito. Solo que ustedes ya saben que la usurpación no es de bienes muebles, es de inmuebles, casas o terrenos o fincas. Algo que se da muchísimo en Guatemala. Bueno, se da robo, hurto y también usurpación. Pero las usurpaciones ustedes saben que están al orden del día. Porque esto que dice aquí, de que el Ministerio Público, la policía o el juez están obligados a impedir
que se continúen causando estos hechos para evitar consecuencias ulteriores, ordenando el inmediato desalojo. Eso no es así. Hay desalojos que han durado meses y hasta años para el propietario lograr desalojar a los invasores de su propiedad. Pero cometen el delito de usurpación, aunque esta parte de la inmediatez, de la justicia pronta y cumplida no se dé, porque lleva mucho tiempo. Pero la usurpación es que alguien quiera quitarle la propiedad a otro. Veamos la usurpación agravada. Si me hacen favor, 257. La pena será de 2 a 6 años de prisión cuando en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo anterior concurra cualquiera de las circunstancias siguientes. A. Que el hecho se lleve a cabo por más de 5 personas. B. Cuando él o los usurpadores se mantengan en el inmueble por más de 3 días. C. Cuando los poseedores o propietarios del inmueble, sus trabajadores, empleados o dependientes, se les vede el acceso al inmueble o fuesen expulsados del mismo por los usurpadores o tuvieran que abandonarlo por cualquier tipo de intimidación que estos se ejercieran en su contra. D. Cuando el hecho se lleve a cabo mediante hostigamiento, desorden, violencia, engaño, abuso de confianza, clandestinidad o intimidación. E. Cuando se cause cualquier tipo de daño o perjuicio al inmueble, sus cultivos, instalaciones, caminos de acceso o recursos naturales. Las penas señaladas en este artículo o en el anterior, según el caso, se aplicarán también a quienes instiguen, propongan, fuercen o induzcan a otros a cometer este delito o cooperen en su planificación, preparación o ejecución. Muy bien, muchas gracias, compañero, muchas gracias. Entonces, vean, esta es la usurpación agravada. En realidad los tipos penales están bien establecidos, muy claros. Si la usurpación agravada, sus casos de agravamiento son acertados. Creo que en eso la ley está bien. En la práctica es en donde existe el problema de la falta de eficiencia de los procedimientos en nuestro país para lograr que se cumpla con la ley. Es lo mismo que en el arrendamiento, digamos. En otros países alguien no paga la renta un mes, al siguiente mes ya está fuera. Aquí pasan igual años sin pagar la renta y pasan 2 o 3 años en un juicio para que se les ocupe. Imagínense cuánto pierde el propietario con 2 o 3 años de que no se le pague la renta. Entonces, igual aquí en la usurpación, la configuración del delito está bien determinada y bien clara. En la práctica es en donde se complican las cosas porque no es efectivo. A alguien le usurpan una finca y tiene que pasar 2 o 3 años para desalojarla, ya le destruyeron todo. Entonces, pero vuelvo a decirles, ustedes lo que deben de tener claro es que la usurpación es de inmuebles, de fincas, de casas, de terrenos, y el hurto y el robo son de cosas muebles. Bueno, luego el artículo 258, 259 y 260 se refiere a la alteración de linderos, que es correr los cercos, correr los linderos para agrandar una persona su finca y meterse a la otra. La perturbación de la posesión es cuando, pues con violencia se trata de perturbar que la gente no esté tranquila en sus inmuebles. Y la usurpación de aguas dice quien con fines de apoderamiento, de aprovechamiento ilícito o perjudicar a otros, represare, desviare o detuviere las aguas, destruyere total o parcialmente represas, canales, acequias o cualquier otro medio de retención o conducción de las mismas, o de cualquier otra manera estorbar o impidiere los derechos de un tercero sobre dichas aguas. Entonces será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Bueno, esto pasa cuando se hacen represas y ya no se deja que el agua corra. Y entonces se afecta a las poblaciones vecinas o a los propietarios vecinos, o cuando se le cambia el cauce a un río. Pero en todo caso, en alteración de linderos, perturbación de posesión y usurpación de aguas, los tipos penales también son bien claros y son fáciles de identificar. Entonces, estos serían los primeros delitos contra el patrimonio que contiene nuestro código. Estos que hemos visto hasta este momento no son delitos contra el patrimonio que tengan como propósito destruir el patrimonio del pasivo, sino es apropiárselo.
Lo mismo el hurto, lo mismo el robo, lo mismo la usurpación, que es quedarse con el bien, excepto el caso del hurto de uso y el robo de uso, en donde no es quedárselo, sino usarlo y devolverlo. Pero, digamos, son los primeros delitos que aparecen contra el patrimonio en nuestro Código Penal. Entonces, eso miraríamos hasta el día de hoy para continuar con el resto en la próxima clase. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Licenciado, solo le quería hacer una pregunta. Por ejemplo, una vez pasó que aquí en la casa había un vecino en donde no había puesto su pared así normal con ¿cómo se llama? Con bloque y toda la cosa. Pero en el momento que lo hizo, porque como era vecino, podríamos decir que era familiar, algo así, entonces tampoco teníamos como pared intermedia. Pero en el momento, pero sí estaba en la escritura, sí, digamos, estaba quién tiene su parte, ¿verdad? Pero él se corrió como, podríamos decir, como una vara. Pero solo es una vara, también aplicaba este artículo 258, no importa la cantidad, ¿verdad? No importa. No importa, porque si usted ve, dice, quien con fines de apoderamiento o aprovechamiento ilícito de todo o de parte de un inmueble altera los términos y linderos o cualquier clase de señales destinadas a fijar los límites de predios vecinos, será sancionado con pena de unos años. Entonces, no importa si es una vara, medio metro, no importa, pues está corriendo, está alterando los señalamientos, los linderos, y se está apoderando de un pedazo. Por eso dice el artículo de todo o de parte de un inmueble. Ese caso cae en este artículo 258. Gracias, licenciado. Muy bien. Doctor, disculpe, solo una pregunta. Dígame. Nosotros empezamos los finales el 7 de noviembre. No sé cuántas clases más nos queden. Bueno, nos quedan 3 clases más. Hoy, 3 clases más. Si hubiera que habilitar una clase extraordinaria, se habilita, pero creo que podemos utilizar esas 3 clases más. Esta, la del jueves de esta semana. El otro martes no hay clases porque es día del fiambre. El jueves y el martes de la siguiente. Por ahí nos iríamos. Gracias, doctor. Vaya, muy bien. Entonces me alegra mucho saludarles y que tengan feliz tarde. Licenciado. Igualmente, doctor. Feliz tarde, doctor. Buenas tardes.